noticias, son las 14:38 y bueno, ya de hecho tenemos la compañía de nuestros invitados de hoy. En este caso son jueces de paz de Capital. Uno, la doctora Bristó, en este caso Liliana Bristó, concretamente de el Juzgado de Paz de San Roque, y el señor Gustavo Villalba del Juzgado de Paz de la Catedral, concretamente primer turno. Ellos nos acompañan porque hoy estaba previsto el tratamiento en este caso, algo que iba a convertirse en un paliativo para una situación que, a decir verdad, en estos tiempos se está volviendo hasta realmente preocupante para algunas personas, me imagino más que nada que para la gente que trabaja, que quiere acceder a sus préstamos o comprar algún que otro servicio. Y bueno, me parece que es un poco el objeto final de este eslabón, pero hoy por hoy tenemos que reconocer que ocurrieron una serie de hechos que transmite muchas dudas, tanto para el comprador, que en este caso, a pesar de su buena fe, se queda muchas veces con procesos o descuentos compulsivos o embargo, situación que a cualquiera le incomoda, y más si esto llega al Poder Judicial. Ustedes se ponen en el lugar de las personas y la verdad que complica mucho. Y no por esto también deja de ser preocupante la situación de las personas que se dedican a la actividad comercial, que claramente tienen que ganar también dinero dentro del sistema. Así que un poco atender todas estas cuestiones es la idea. Decían que la intención era tratar una acordada, pero hoy no estuvo el presidente de la Corte Suprema justamente en la sesión. Y bueno, entonces se postergó el estudio de esta iniciativa. Antes que nada, yo les quiero agradecer la compañía y bueno, ojalá esto sea lo suficientemente didáctico y útil para toda la gente y que vayan entendiendo un poquito cómo es el proceso, de qué manera se pueden prever caer en este tipo de situaciones. Y bueno, finalmente el objetivo de esta acordada, que por lo que estaban describiendo sería un buen paliativo para lo que está pasando. ¿Cómo estamos, doctora Brito? Buenas tardes la audiencia. Marta, gracias por el espacio. Acá los jueces de paz de Capital estuvimos viendo esta problemática sobre la recurrencia que tenían los pagarés en los juzgados de paz, y a fin de tratar de paliar un poco ese conflicto que surgían ahí entre los deudores y acreedores sobre esos juicios ejecutivos, nos reunimos y dijimos que teníamos que encontrar una fórmula para tratar de evitar o que se lleguen a conformar de alguna forma estas cuestiones que muchas veces llegaban inclusive a estafar a algunos deudores. Cuando, Sí. por ejemplo... Doctora, yo quería, antes Sí, que perdón. siga, y acercaría un poquito más el micrófono, Bueno, ahí estaba ahí. dije que se Ella estaba ya no hablando tiene antes. training porque Sí, antes venía perdón. más a menudo a Sí, la radio, ahora ya me olvidé estaba, todo. nos abandonó la doctora Bristo. Pero en fin, estaba haciendo la introducción que esperemos ya haya sido entendida. Y bueno, esto que, como dice usted, quiere más que nada ser un elemento de garantía para las partes, ¿verdad? Sobre todo a la comunidad en general, y cumplir también nosotros con esa función social de llegar un poco a los barrios donde nosotros tenemos competencia, y como estaba explicando también mi colega, llegar a través de la academia a través de la formación a gente para que se pueda preparar en el manejo de estos documentos. No preparar, pero más o menos comprender qué significa firmar un pagaré, cómo uno tiene que firmar, qué uno tiene que hacer al término del pago de su préstamo, todas estas cuestiones, ¿verdad? Que es parte del día a día en general de la gente, ¿verdad? Que a todos nos ha tocado, todos de alguna forma también caemos en eso, en el sentido que queremos tener las cosas y incurrimos en deudas muchas veces por ese motivo. Entonces, conformamos nuestra coordinadora y decidimos presentar un proyecto del cual quisiera que mi compañero Gustavo Villalba les comente mejor, ¿verdad? Sí, de hecho, solamente alegar en base a este tipo de situaciones que las leyes, la gente malinterpreta y dicen, bueno, ya está la ley y finalmente se violan de manera perjudicial contra algunas personas, ¿verdad? Pero en realidad la ley
lamentablemente no evita que se cometan las cosas malas, o sea, está la intencionalidad de las personas y hay gente que claramente obran de mala fe. Ahora lo que se quiere, me imagino, es también establecer una especie de sistema o algo que ofrezca seguridad para las personas, porque si eso está en el juzgado, o sea, que sea un documento que claramente puede ser procesado, por ejemplo. Y no sea, o sea, cobrado más de una vez exacta, mal utilizado, como lo dice la doctora. Es así mismo. Quisiera darle las buenas tardes, querida Marta. Muchas gracias por la invitación al programa, a la colega, a toda la audiencia. Yo quisiera hacer un énfasis importante en que no estamos hablando de un problema nuevo. Este no es un problema que lleva 2, 3 años. Estamos hablando de un problema tan antiguo y tan viejo, casi como el mismo código, ¿verdad? Estamos hablando de un problema de casi 30, 20 años, ¿verdad? Solamente que con el tiempo y con la aparición de la tecnología y de la comunicación instantánea, se pudo reflejar mejor estos inconvenientes, ¿verdad? Basta con que cualquier persona ingrese a Google y pueda poner, ¿verdad? Cualquier, qué sé yo, estafas a docentes o cosas como esa, y van a ver que esto ya en el año 2011, viene el año 2012, incluso más atrás, ¿verdad? Entonces estamos ante un problema, nosotros calificamos como un problema social, ¿verdad? Y siempre tratamos de tomarlo con mucho cuidado en atención al rol que cumplimos ante la sociedad, ¿verdad? Exacto. Nosotros somos jueces y el juez siempre tiene que velar por su imparcialidad, ¿verdad? Y otro punto a tener en cuenta es el artículo 15 del Código Procesal Civil, que señala que el juez tiene vedada la facultad de juzgar el valor intrínseco de la ley. El juez no puede decir esta ley es injusta, mala, La tiene que aplicar. limitarse a aplicar. Esa es la obligación que tiene el juez. Ahora bien, lo que dio inicio a todo este debate es que coincidimos con muchos colegas en la enseñanza. Exacto. Y es ahí que en ese ámbito nosotros dijimos, ¿verdad? Y observamos juntos de que la justicia, debemos humanizar la justicia, ¿verdad? Debemos nosotros atender esa responsabilidad social que tiene el magistrado y que lógicamente cuando el conflicto ya llega a sede jurisdiccional es porque no están pudiendo zanjar entre los particulares, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros notamos este inconveniente que se dio ya, como dije anteriormente, desde hace tiempo y en distintas ocasiones, que es muchas veces el problema cuando un pagaré se ejecuta más de una vez y en más de un juzgado, Ajá. ¿verdad? Eso lógicamente no está permitido, ¿verdad? Porque una vez que el pagaré ya se ejecuta, se cobra, lo que corresponde es la devolución y la destrucción del mismo, ¿verdad? Que es facultad de las partes, del mismo deudor, ¿verdad? Sí. Es por ello que nosotros insistimos que concientizar a la gente no solamente pasa por enseñarle qué dice la ley, sino que cómo tiene que actuar en el día a día, ¿verdad? Son cosas básicas que muchas veces nosotros pasamos por alto, e incluso yo diría, hasta a mí me habrá pasado también, ¿verdad? Que pagamos toda una deuda y uno dice, voy a buscar el pagaré después, ¿verdad? Ajá. Después nomás y posterga, y posterga, y posterga. Y es ahí donde tenemos que ser conscientes de lo que implica ese documento, ¿verdad? Claro, o sea que básicamente esa es una recomendación. Antes de entrar a hablar de la acordada, la persona que contrae un compromiso o asume una obligación, lo primero que debe tener en cuenta es que tiene que buscar el mecanismo para rescatar ese documento, ¿verdad? Así. Sí, claro. Y la mayor veces la gente también te comenta que, bueno, no retira porque se va de vuelta a solicitar otro préstamo y cuando termine de pagar el segundo va a retirar todo junto o el tercero. Entonces, es un círculo y muchas veces te dicen, o sea, es lo que la gente te comenta, la necesidad. Sí. Esta cuestión social de que la salud, uno se quedó sin trabajo, la educación, el motivo que sea, te lleva muchas veces a caer en esto y a, no sé, o a olvidarte y muchas veces habrán escuchado todos que muchas personas te dicen, yo no sabía, firmé en blanco porque se aprovecharon de mí. Ajá. Bueno, vos como adulto ya pasaste los 18 años y como estaba explicando
mi compañero acá, el desconocimiento de la ley no te va a exigir de que vos cumplas con eso. Claro, El hay que desconocimiento, cumplir. En todos los casos tenemos que cumplir primero la Siempre ley. quiere decir que vos tenés que ver si tiene fecha, el monto, el interés, las sanciones que te ponen, porque a veces te ponen moratoria, punitoria, y vos decís, no, pero el interés, sí, pero ahí dice también otro tipo de sanciones. Pero si vos firmaste, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con todo esto? Venir también acá en los programas de radio, con la educación, charlas en los colegios, de algo que ya sabían y que entendemos que no se tiene que hacer, pero insistir en eso. Sí. No me firme más en blanco, o mira lo que firmas y si estás conforme, bien. Pero la mayor veces de los casos, y coincidirá conmigo Gustavo, la gente no sabe lo que firmó. Lamentablemente. Y hay otro problema ya, eso después le voy a plantear, ¿verdad? Porque es los intermediarios. O sea, por ejemplo, cuando se trabaja con asociaciones, cuando se trabaja con cooperativas o con intermediarios concretamente. En ese caso, en la mayoría de los casos no es uno el que de manera directa se encarga de la amortización, o sea, usted paga su cuota seguramente como socio y a partir de allí se genera el descuento, ¿verdad? Pero la tramitación de los documentos ya tiene otro circuito. O sea, tendría que ya gestionarlo el intermediario, ¿verdad? Sí. Yo quisiera partir de dos premisas, Sí. creo yo, muy importantes para entender esta problemática. Y una de ellas es la que señaló la doctora Liliana, es que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Ujú. Uno no puede alegar el desconocimiento de la norma para dejar de cumplir, Exacto. ¿verdad? Y por otro lado tenemos un principio del derecho privado que señala de que todo lo que no está prohibido está permitido. Las partes pueden pactar, arreglar lo que sea, siempre y cuando no esté prohibido por la ley, ¿verdad? Ujú. Y en este caso estamos hablando del sistema financiero, ¿verdad? Sí. Del crédito. Entonces, el juez no es nadie para meterse en ese pacto que vayan a hacer, siempre y cuando sea lícito, ¿verdad? Siempre y cuando Claro. sea en el margen de la ley. Pero, siempre y cuando la ley permita, eso es absoluta atribución de las partes, ¿verdad? Pactar, cómo van a pactar, ¿verdad? Y a eso me refiero con los intereses, la fecha de vencimiento, la jurisdicción en caso de conflictos, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros insistimos en la importancia de ser consciente que está firmando, porque desde el momento de la firma, desde el momento que uno suscribe ese documento se vuelve como ley para las partes. Exacto. Así, el peso que tiene la ley, ese mismo peso va a tener ya sea el contrato o ya sea el título de crédito que está firmando, como es el caso de los pagares. Ahí la conclusión más rápida es que rápido ejecutaron mi documento, ¿verdad? Eso es lo primero que te Y dicen. fíjate- Mira con la rapidez con la que Pero ejecutaron. fíjate Y- la contradicción, Sí. ¿verdad? Porque por un lado se critica la mora de que se tarda, no se resuelve, y por otro lado se critica la velocidad, Sí. ¿verdad? Entonces, yo creo que siempre y cuando un conflicto tenga resolución, va por buen camino, ¿verdad? Es perfecto. Ahora, yo les consulto concretamente qué se puede evitar con esta acordada y qué alcance va a tener esta iniciativa que ya claramente tiene más o menos el consentimiento, por llamarle de alguna forma, de los jueces de paz, que son en este caso los que se encargan de la aplicación de las normas, porque estábamos hablando antes y tal vez la gente tampoco sepa esto, ¿verdad? Ustedes son los responsables de dirimir en los juicios ejecutivos hasta un monto tope, nos decían, de hasta 300 jornales mínimos. 300 jornales. Desde de un jornal mínimo hasta 300, que a la fecha hacen como 30.800.000, monedas más, monedas menos, ¿verdad? Eso se dirime entonces dentro de un juzgado de paz. Otra situación que muchas veces la gente ni siquiera sabe también. Entonces, es importante porque dicen, algunos ya tienen así como un marcadito, dicen, sí, pero si cae en tal jurisdicción, me van a ejecutar mi documento rápido. Por eso le hablaba de la intencionalidad, ¿verdad? Muchas veces. Y concreto, ¿qué pueden modificar para bien esta acordada? ¿Qué es lo que ustedes sugirieron se aplique como una medida correctiva o un paliativo? Sí, y lo que observamos y conversamos con los colegas es que se podría ver la posibilidad de sellar el pagaré una vez que se presenta al juzgado para su ejecución. Porque ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día?
Ajá. que los juzgados de paz carecen de la infraestructura suficiente para resguardar todos esos documentos. Sí. Y por eso reinsisto en la importancia de estos documentos, ¿verdad? Estos documentos, fíjate la importancia, el juez no puede atribuir, no puede destruir, no puede decir, sencillamente me perdí. El otro día en la corte abrieron una investigación de oficio a un juzgado porque justamente señalaron que se perdió un pagaré. Ajá. ¿Verdad? Entonces, para entender un poco lo que implica la responsabilidad de resguardar el pagaré, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la práctica cotidiana en los juzgados? Se presenta el actor, portador del pagaré, a ejecutar el mismo y presenta en secretaría el actuario que hace. El actuario pues rubrica y hace, cumple más o menos el papel del escribano, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Verifica el pagaré, ve el original, ve la fotocopia, certifica que sea la copia fiel y le pone un sello, es copia fiel y su firma, autentica el documento. Entonces el pagaré se le devuelve al actor, ¿verdad? Lo que implica que ¿quién va a tener resguardo? El mismo actor, claro. ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero que nada está facultado por la normativa y segundo, como les dije, el mayor problema es el resguardo del mismo, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y esto ya sea de buena fe o de mala fe, esto va a ocurrir en todos los rubros, en todo tipo, ¿verdad? Distintos ámbitos, ¿verdad? Siempre va a haber gente que va a obrar de buena fe o de mala fe. Pero el problema que vimos es que, ya sea de buena o mala fe, muchas veces estos pagarés se ejecutan, paga todo el deudor, ejecutó en el San Roque y después luego va y ejecuta en otro lugar. Entonces, ¿cuál es la finalidad? La finalidad no es privar de eficacia ese documento, sino que es, con el sello, realizar una suerte de registro de ese pagaré. Claro, ¿verdad? ya estuvo en tal juzgado. Sello, Claro. juzgado de paz de San Roque, a cargo de la jueza Liliana Bristot, Y cuando secretaría ejecuta de tal. vuelta, ahí se da cuenta, se va en catedral y ejecuta ahí. Él me va a poner el sello. Terminó de pagar en catedral y viene a San Roque. Cuando me trae el documento original, yo ya veo el sellito de catedral. Ya, Y esto se mínimamente ejecutó. vamos a pedir un informe. ¿Cómo llegó el expediente ahí? Vamos a pedirle a él, se terminó de pagar o lo que sea el informe que me tenga que dar para que nosotros podamos saber si proseguimos o no o qué es la decisión que tomemos. Pero ya vamos a tener ese conocimiento de que ya se judicializó ese documento. Claro, la verdad que ustedes tienen a la vista solamente el documento, la Claro, verdad, vos otro no elemento sabés no que- tienen. Claro, exactamente. Todo lo que hay detrás es prácticamente... Y ocurre también el caso que muchas veces se inicia el procedimiento para cobrar el pagaré, para ejecutar el mismo, y por inactividad de las partes, dice la ley, que a los 6 meses caduca el expediente. Eso no implica que el derecho vaya a prescribir. Eso Claro. no significa que el derecho muere, sino que ese procedimiento exactamente. se archiva, Sí. muere, se archiva, y es de orden público. Entonces, en esos casos, sí tiene todo el derecho el autor de volver a ejecutar ese pagaré. Pero, ¿qué pasa? En esos casos, con el sello ya puesto, lo que va a hacer es agregar el AI de caducidad a los efectos de que, miren señores, si bien tiene este sello, acá está, operó la caducidad en esta causa, por ello yo Exactamente. solicito de vuelta la ejecución de este pagaré. Claro. Entonces, es un mecanismo, una suerte de resguardo. Para todos, Para en realidad. todos, así Para el mismo. mismo juez y también para las partes. Tanto para el acreedor como el deudor. El deudor en el sentido en que 2 veces no me estén cobrando, 2 o 3 veces. Exactamente. Y el acreedor que obra de buena fe, bueno, le va a interesar que todo tenga el mayor control posible, ¿verdad? Claro, y parece un detalle así mínimo, pero muy relevante. Por lo menos parece que algo va a solucionar. Así, haciendo una. Yo creo que después la gente va a seguir buscando mecanismos del malintencionado. Pero Claro. tenemos que hacer énfasis en otra cuestión también, que estos documentos circulatorios son pasibles de otras transacciones. Sí. Se venden estos pagarés muchas Claro. veces, que está totalmente Permitido. totalmente lícito, ¿verdad? Exacto. Pero ahí está el problema donde muchas veces un comprador de buena fe puede adquirir pagarés de deudas que ya fueron saldadas. Exacto. Y ahí es donde entramos en todo el embrollo, ¿verdad? En todo el problema. Y lo que pretendemos con esto, si bien es cierto, o sea, entendemos de que no se va, como bien dijiste, no van a buscar igual la manera, a lo La mejor, forma, lo más pero probable. la idea es exponer o transmitir de que nosotros los jueces de paz somos los primeros interesados en resolver estos problemas. Nosotros, con las limitaciones que tenemos, ¿verdad? Claro. Porque como dije, somos jueces, somos imparciales, nosotros jamás podemos propinar, no podemos valorar, ¿verdad? No podemos juzgar el valor intrínseco de la ley, y con todas esas limitaciones tratamos y encontramos una herramienta muy importante en la enseñanza. Claro. Es por eso que abrazamos con fuerza nosotros el programa de educación en justicia, y es a través de este programa que estamos llegando a los distintos colegios públicos para
personalmente nosotros ir a concientizar y enseñar acerca de las implicancias de la firma de este documento y cómo ellos tienen que documentarse una vez que pagan la deuda. Y no solamente a los alumnos, porque que enfocarnos a los docentes y padres también. Claro, es que hay un margen de una generación que básicamente la verdad no tuvo mucho acceso a información que claramente les afecta. Hay un caso muy famoso que quiero comentar de nuestra ex asociación de funcionarios del Poder Judicial. ¿Sí? Esa asociación, bueno, de público conocimiento, quebró. Ese grupo de gente tenía pagarés de los funcionarios que luego los vendió. Ajá. Gente, empleada, funcionarios públicos ya pagaron esas deudas, pero estas personas que obviamente ya tienen sus causas, ya han sido juzgados, algunos creo que con condena, no sé muy bien, pero a lo que voy nomás, que deudas que han sido saldadas no fueron retiradas los pagarés y estas personas volvieron a revender. Esta gente a sabienda que ya se pagó, ¿verdad? Pero claro. cómo obra también la gente, ¿verdad? A veces como explicamos de buena o de mala fe. Y entonces estos deudores que se quedaron a este lado tuvieron que volver a pagar y resolver en el ámbito penal con estos a quienes le han estafado de alguna forma, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, ¿les parece? Vamos a seguir hablando de esto porque la verdad que es bastante útil y muy práctico, ¿verdad? Yo creo que más de uno se habrá sentido así tocado por esta realidad. Así que vamos a hacer una primera pausita aquí en Recuento con nuestros invitados y después vamos a seguir charlando y vamos a ver cuándo efectivamente también se da la posibilidad de esta acordada. Me imagino que una vez que se apruebe esto ya prácticamente va a ser de vigencia automática y que se va a disponer de los correspondientes sellos y de todo el sistema que le va a dar una trazabilidad por lo menos a estos documentos. Así. Bueno, pausita. Poder de Síntesis, la marca registrada en Noticias Judiciales. Resistiré a las rayaduras, resistiré a todas las cargas, resistiré a los que suban, resistiré. Cobertura de poliuretano para camionetas Rhino Lady. Dura toda la vida. En Erimar, lo que la fábrica no te dio. DASA Consultores y Asesores, un grupo comprometido con el desarrollo sostenible y humano del país. Un estudio jurídico especializado en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible en el ámbito administrativo y jurisdiccional. Un grupo humano comprometido con la generación futura. Instituto IPAC, carreras profesionales con la mejor formación. Dirección y producción de televisión, cinematografía, tecnología de sonido, periodismo y locución para radio y TV. Tu futuro está en los medios. Encontranos en nuestras redes sociales. IPAC, somos especialistas en comunicación audiovisual. Artículo 65 del Código Penal paraguayo, modificado por el artículo 1 de la Ley número 3440/08, quedando como sigue. Medición de la pena. Artículo 65. Bases de la medición. Primero, la medición de la pena se basará en el grado de reproche aplicable al autor o partícipe y considerará los efectos de la pena en su vida futura en sociedad.
Segundo, al determinar la pena, el tribunal sopesará todas las circunstancias generales en favor y en contra del autor y particularmente 1. Los móviles y los fines del autor. 2. La forma de la realización del hecho y los medios empleados. 3. La intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho. 4. La importancia de los deberes infringidos. 5. La relevancia del daño y del peligro ocasionado. 6. Las consecuencias reprochables del hecho. 7. Las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor. 8. La vida anterior del autor. 9. La conducta posterior a la realización del hecho y en especial los esfuerzos para reparar los daños y reconciliarse con la víctima. 10. La actitud del autor frente a las exigencias del derecho y en especial la reacción respecto a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que impliquen la admisión de los hechos. Tercero, en la medición de la pena no podrán ser consideradas las circunstancias que pertenecen al tipo legal. De los preceptos constitucionales. Artículo 28 de la Constitución Nacional del derecho a informarse. Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua, tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios. El Estado de Derecho es la supremacía legal por la cual todos los componentes de una sociedad están sometidos al imperio de la ley. Este sometimiento impera con mayor razón sobre aquellos que estén en el gobierno, a quienes se los considera igualmente sujetos de derechos y obligaciones. Este concepto se aplica a todas las personas integrantes de un Estado, incluido a los que gobiernan en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cualquier acción u omisión debe estar sujeta a normas jurídicas escritas y las autoridades están limitadas a lo que la ley los obliga a hacer. En consecuencia, toda decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por ley y guiados por el absoluto respeto a los derechos establecidos en la Constitución y en la ley.
Reiteramos una información, abogados solicitan declaración de Horacio Cartes y ex titular de la CEPRELAD. En este caso estamos hablando de la presentación del abogado Jorge Rolón Luna y de Felino Amarilla, que en representación de la ex viceministra Carmen Pereira y del ex viceministro Carlos Arrey, respectivamente solicitaron a la Fiscalía una convocatoria para prestar declaración testifical al expresidente Horacio Cartes y a la titular de la CEPRELAD, Liliana Alcaraz. Esto es siempre en el marco de la causa que afrontan por supuesta filtración de datos desde la CEPRELAD durante el mandato justamente del señor Mario Abdo, uno de los incluidos en esta carpeta fiscal. Aunque esta parte tengo entendido, otra es la declaración falsa. La solicitud se da en base al informe del fiscal Aldo Cantero, que había requerido a la ministra de la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes, Liliana Alcaraz, y respondió que el punto de contacto por parte del Ministerio Público entre el mes de julio del año 2021 y el mes de febrero del año 2022 era precisamente la agente fiscal Josefina Aguemo. Momento de su declaración, el comisario Luis López señaló que en dicho periodo él se desempeñaba como punto de contacto de la Policía Nacional y la entonces agente fiscal Liliana Alcaraz, por el Ministerio Público. Es una de las informaciones más recientes, probablemente recién se conocía de esta acción del abogado Jorge Rolón Luna y también del abogado Felino Amarilla, entonces, en representación de estos procesados en el marco de esta causa, que todos la conocen como la de Mario Abdo, nomás ya, ¿verdad? Obviamente centrados en la pieza probablemente más importante de esta investigación. Pero bueno, volvemos a lo nuestro, ya estamos analizando ya algunas cuestiones y nos decían que están ya a muy poco de que esto se decida y resuelva y se aplique, más que nada que sería un sistema de darle trazabilidad a estos documentos para conocer al menos si es que los mismos no son ejecutados, que lleguen a un juzgado y a partir de allí se registre los mismos, o sea que esto no siga un circuito y pase, por ejemplo, a otro juzgado para volver a cobrar esta deuda eventualmente. Es un mecanismo bastante simple. Hay otros detalles que yo quería, como ustedes insisten en esto, que parece va a ser fundamental incluso, que es la educación. Algunos datos que la gente desconoce. Decía uno de ellos, el primero y fundamental, el que paga sus cuentas y concluye en este caso sus pagos, su amortización concretamente, tiene que tratar de recuperar su pagaré. Es algo que la gente delega, posterga, pero es realmente fundamental para evitar este tipo de juicios. Otro dato que le podemos facilitar a la gente también era el de la firma. Que lamentablemente en muchos casos una firma habilita justamente a la contraparte a accionar si eventualmente hay un incumplimiento. Y decía usted, doctor, que en el caso de los juzgados no se trata de una situación de complicidad. Ustedes están obligados a darle cumplimiento a un documento válido. Por lo menos así se presenta al juzgado y ustedes que tienen que hacer ejecutarlo, ¿verdad? Así mismo. Acá hay dos cuestiones que tenemos que señalar, ¿verdad? Una es, yo les pido que me ayuden con esto, ¿verdad? ¿Cuál es una de las cuestiones que más se le critica al Poder Judicial? Creo que todos vamos a coincidir. La mora. La mora judicial. La mora. Y en otros términos, ¿qué es la mora judicial? Es la justicia tardía, esa justicia que llega tarde. Y en otros términos estamos hablando de que la causa que se inicia en los estrados judiciales tarde para llegar a resolución. Y uno de los temas que nosotros con los colegas hablamos es, nosotros señores no podemos caer en eso. Nosotros somos, si bien es cierto, y esto nosotros lo vamos a graficar con documentos, el juzgado de paz es el órgano jurisdiccional que mayor cantidad de resoluciones emite a nivel país, ¿verdad? Resoluciones y que mayor causas manejan, ¿verdad? Ahora, por otro lado, el otro punto es cuáles son las cuestiones que se cuestionan, valga la redundancia, ¿verdad? En cuanto a los pagares. Uno de ellos es la territorialidad, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se ejecutó acá cuando el domicilio corresponde a otro lugar o la jurisdicción que se pactó es en otro lado?
Y ahí tenemos que señalar de que el mismo Código Procesal Civil establece que la única competencia prorrogable es la competencia territorial. Y es exclusiva atribución de las partes el objetar dicha competencia territorial. Puede hacerlo en este caso el deudor y puede hacerlo en este caso el acreedor. Así mismo, ¿verdad? El acreedor asume tácitamente tu competencia desde el momento que entabla la demanda en tu juzgado. ¿Verdad? Ella está reconociendo tu competencia y está conforme con ello. Ahora, por el lado del deudor, al momento de que él contesta la demanda o al momento de que él se presenta en juicio y no objeta, en el caso del juicio ejecutivo, la etapa idónea para realizar este cuestionamiento es en el momento de poner excepciones, ¿verdad? Y ahí tiene el medio que es para objetar la competencia territorial y en esos casos de configurarse dicha incompetencia, el juez archiva y el actor tiene que volver a iniciar donde corresponde. Claro. Pero lo que quiero recalcar es que es única y exclusiva atribución de las partes el objetar dicha competencia. Quiere decir que la gente entonces muchas veces por desconocimiento entonces no recurre a esto y bueno, caen lo mismo y dicen, cayó en ese juzgado y nuevamente ahí, no sabemos por qué y siempre ahí, pero es básicamente algo que ellos aprobaron en su momento. Así mismo. Y es más, existe posiciones de la Sala Civil de la Corte en donde en casos de estos juicios ejecutivos me declaré, por ejemplo, que no tenía la competencia territorial, remito a Santísima Trinidad y Santísima Trinidad dice no, donde se inició, donde el actor dice que ahí quiere iniciar por X motivo, ahí tiene que ser, y es en este caso sería la contraparte la que tiene que decir no me corresponde, no el juez decir acá no. Claro. Es como te estaba explicando, Gustavo, yo estoy diciendo de una forma tosca, ¿verdad? Sí. Son las partes las que tienen que decir aquí no, aquí sí. Y la Sala Civil se pronunció en ese sentido, en este caso, y me volvió a remitir a mí, decía, usted juez, usted no puede decir que usted no tiene la competencia territorial, usted tiene que entender y son las partes las que tienen que decir este juzgado no. Claro. Ahora bien, o sea, usted no puede en otros apartarse en otros términos, se presenta una acción ante el juzgado de paz y el juez ve que es una causa que corresponde a la niñez. Sí. ¿Verdad? En esos casos el juez está obligado a declararse incompetente y remitir donde corresponde. Claro. Viene un juicio que pasa a los 300 jornales mínimos. Por la cuantía, el juez está obligado a declararse incompetente y remitir donde corresponde, ¿verdad? Primera instancia. Ahora, cuando hablamos de la competencia territorial, no ocurre lo mismo. Entonces, es a modo de comprender nada más eso. Claro. Ahora, si me permiten, quisiera hacer hincapié también a otra cuestión, creo yo, muy importante, y hablamos nosotros de la enseñanza, ¿verdad? Creo yo que es la herramienta por excelencia, ya no solamente desde nuestros tiempos, sino que desde antaño, que siempre ha sido el mecanismo por la cual las sociedades avanzan, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros entendimos con la doctora Liliana y un grupo importante de colegas de que los jueces de paz necesitamos una reunión general, ¿verdad? Para tocar diversos temas. Nosotros estamos hablando del tema de los pagarés ahora. Después podemos hablar todo un día también o más de la 5777, la Ley de Protección de Violencia contra la Mujer, sí. La Ley 1600, ¿verdad? Y es por ello que nosotros estamos trabajando en un gran congreso nacional en donde queremos convocar a todos los colegas jueces de paz a los efectos de dialogar estos temas, ¿verdad? La verdad que sí, porque yo le estaba diciendo, qué bárbaro, cómo se amplió el campo de acción de usted ante el juzgado de paz. Realmente tenía acciones limitadas. Algunos decían, mal interpretaban y decían, me voy a casar y me voy al juzgado de paz. Justo no era esa la función, pero eran pocas. Sí. ¿Vos sabés por qué se da eso? Eso se da porque el juzgado de paz está distribuido a lo largo de los 17 departamentos y de los 256 o más distritos de la República. Entonces, donde hay una iglesia, como dice la doctora Liliana, donde hay una iglesia, una comisaría, hay un juzgado de paz. Exacto. Y por el Código de Organización Judicial, en aquellos lugares donde no hay escribanía, el juez de paz funge de escribano. Ajá. Y lo mismo ocurría con los oficiales del registro civil. Entonces ellos cumplían la función de oficial de registro civil y le casaba a la gente, ¿verdad? Y no era la función concreta de ustedes, pero era realmente limitado. Ahora sí, incluso con el tema de la violencia, de la ley 5.777 y de violencia familiar, esto se multiplica, el compromiso es
gigantesco. O sea, hay cuestiones que me imagino a ustedes les plantea. Hay que ir acordando y abordando estos temas porque esta ley, que es maravillosa, la 5777 de protección a la mujer, pero muchas veces estos procedimientos se malutilizan. Sí. ¿Verdad? La ley es maravillosa, realmente, y Está la muy 1600 también, para mí, con toda su falencia, para mí cumplió su función y llega y dio resultados. Ahora, dentro de esos buenos resultados, claro, hay gente buena, hay gente mala. Definitivamente. Se han utilizado mal los procedimientos, se han utilizado. Hay jueces buenos, hay muchos jueces buenos, hay también jueces malos. Y bueno, es así, el mundo es así, están los buenos y los malos, y la idea es que los malos seamos más, menos. Que los buenos seamos más, ¿verdad? Entonces, pues, la idea es esa, reunirnos, compartir, y a partir de ese congreso sacar posturas, conclusiones finales, y de ahí ver si podemos modificar esta ley 6059 de ampliación de competencia de los juzgados de paz, que tiene varias interpretaciones por la forma en que se redactó la ley. Y también ver si los plazos en el tema de violencia doméstica podemos ver cómo modificar, porque hoy estamos abarrotados, los de capital, central y cabeceras departamentales no estamos pudiendo cumplir en 3 días. Por el volumen de causas que tenemos y 1000 otras situaciones como la falta de personal, infraestructura y todo eso. En 3 días ustedes tienen que tener... Claro, la ley 1600 dice que en 3 días vos tenés que terminar, pero eso es imposible. ¿En qué sentido también? En Asunción y Central están la gente Llueven con las patrocinio de denuncias, abogados también. Y muchas veces los profesionales piden, bueno, oficios a X lugares, perfil psicológico, eso vos no haces en 3 días porque no depende solo del juzgado, claro, depende de otras instituciones. Y muchas veces no es responsabilidad misma del juzgado, es por cuestiones que las partes piden en 3 días, es imposible conmigo. Y aprovechando nada más lo que está señalando, doctora, también mencionar de que nosotros como equipo de jueces hemos presentado un proyecto de la creación de un equipo multidisciplinario asesor de justicia que esté acompañando al juez de paz. Porque muchas veces, ¿qué ocurre con este? Es un procedimiento tuitivo, un procedimiento protector que busca proteger a esa persona que alega ser víctima de hechos de violencia, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué ocurre? Se presenta la denunciante o el denunciante realiza la denuncia y la ley le obliga al juez a que inmediatamente se expida sobre ese requerimiento, ¿verdad? Y tampoco le permite al juez rechazar in limine. Sí, muchos elementos, la verdad que debe ser muy difícil. La ley habla de que acreditada la verosimilitud de los hechos, tendrá que resolver. Jamba es la verosimilitud de los hechos. No es otra cosa, sino que la denuncia tenga aspecto de verdad. Entonces podemos caer nosotros en resoluciones arbitrarias cuando la medida se funda única y exclusivamente en la voluntad del juez, ¿verdad? Y porque le creyó o no a la otra parte, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que pedimos nosotros, ¿verdad?, con este proyecto es que se cree, así como tiene el juzgado de la niñez, ¿verdad?, tiene su equipo multidisciplinario asesor de justicia, que sea un psicólogo el que le evalúe a la persona que viene a denunciar. Que el psicólogo le informe al juez, señor juez, encontré estos rasgos, un informe técnico, ¿verdad? Que un médico, ¿verdad?, clínico ya le evalúe inmediatamente, señor juez, encontré estas lesiones, ¿verdad? Que en el acto incluso se pueda constituir un asistente social en la casa de donde ocurrió el hecho violento y que le traiga un informe al juez. Entonces el juez... En ese caso se puede pensar en una respuesta o solución en 3 días, o si no es... Claro, ahí cambia la historia, ¿verdad? Entonces, con eso a la vista, podemos hablar de una solución objetiva, ¿verdad? Que se funda en pruebas, no en la única y exclusiva voluntad del juez, ¿verdad? Pero como digo, son temas que vamos nosotros viendo por el camino y por eso es que queremos abrir el diálogo a nivel nacional, ¿verdad? Y hasta ahora tienen una respuesta favorable porque lo de la acordada ya iba a entrar hoy prácticamente, o sea, quiere decir que eso tuvo la muy buena repercusión o aceptación al interior de los ministros de Corte, ¿verdad? Pero está lo otro, ¿verdad? Que es un desafío porque yo... Mirando las cifras, realmente uno analiza y hay comunidades que la verdad tienen acciones que uno dice, bueno, eso es inhumano. Prácticamente no hay juez de paz que pueda resolver semejante cantidad de conflictos, ¿verdad?
en donde se requieren cuestiones muy puntillosas porque nadie puede claramente, si no hay algo muy evidente, como dicen ustedes, un testimonio, una lesión o un hecho concreto, nadie puede, me imagino, ha de ser muy realmente audaz, Es complicado. firmar una resolución en esas condiciones es Ya muy que hay veces complicado. que a mí me da mucho pesar muchas veces en denuncias mujer contra mujer, cuando se le saca el techo a alguien. Para mí la medida de exclusión es lo último y lo más gravoso, porque vos le estás sacando su espacio, su techo a alguien. ¿Dónde le dejas? Sí. Le sacás a la calle. Eso significa, para mí, para cuando das esa medida, realmente tiene que ser algo muy, como dice él, con mucho cuidado. Y como sabemos, mucha gente mal utiliza este procedimiento. Pero ante la duda, la ley te dice, cuando vos dudas, tenés que estar a lo que dice la persona que viene a denunciar. Y entonces a veces somos injustos, por así decir, y mientras se sustancia está esta cuestión ahí, la injusticia flotando, cuando vos terminás de resolver y no, mira, acá no fue así, la inquilina nomás, o sea, la propietaria le quiso echar a la inquilina y utilizó esta denuncia para excluirle y no desalojarle. Cosas así, por dar un ejemplo nomás. Quiero aprovechar porque estoy viendo que nuestra colega Graciela Trau de Itapuapotú, Itapúa, está viendo el programa y le quiero enviar un saludo a ella. Un saludo a la colega también acá. Desde lejos nos están viendo. Sí. Y también a todos los colegas que nos están mirando a través de Facebook y seguramente por todas las redes sociales que tiene PDS. Bueno, al margen de esto, volviendo un poco al tema de la acordada, ¿ustedes tienen fecha nuevamente para el tratamiento, creen, o todavía no? Creemos que en la siguiente sesión de la Corte se entraría, porque ya está en el orden del día. Y sobre el Congreso que estaba comentando Gustavo, también tuvimos buena receptividad. Hablamos con el presidente de la Corte, el ministro Benítez Riera, muy buena receptividad, muy proactivo el ministro con nosotros, también con el ministro Santander Dans y Víctor Ríos, quienes se mostraron muy contestes con esta idea. Tal es así que se han comprometido a acompañar la primera reunión preparatoria de este Congreso que va a ser en Paraguarí el 3 de mayo. Se han comprometido con su presencia y así como les expliqué también, a partir de esas reuniones ir sacando cuál es el problema de Paraguarí, cuál es el problema en el Chaco, en Central, y sacando toda esta problemática, ir viendo cómo podemos resolver y unificar un poco las posturas. Claro. La aplicación de estas leyes. Sí, yo creo que incluso un protocolo de procedimientos como Algo tienen ya todos los estamentos. En una comisaría ya hay un protocolo sobre, particularmente en algunos casos como describíamos hechos de violencia, por ejemplo. Y sería oportuno pensar que los juzgados de paz tengan también una opción y que sean un mecanismo válido para que incluso las mujeres o las personas afectadas recurran, porque la verdad que yo creo no están haciendo eso, se van todas a la comisaría y a partir de allí... Yo quiero señalar algo, ¿verdad? O sea, antes que nada, para aprovechar también, si me permiten el espacio, quería Marta, ¿verdad? Para invitarle a los colegas a que se sumen a este congreso. Realmente yo celebro que se tome esta iniciativa porque hace falta, la justicia de paz necesita que los jueces estemos juntos, preocupados y ocupados en mejorar el servicio de justicia, ¿verdad? Y al respecto, quiero señalar de que la misma Constitución Nacional señala de que la familia es el fundamento de la sociedad. O sea, resalta y recalca de que la familia se tiene que proteger, ¿verdad? Y nosotros encontramos en estos procedimientos dispuestos por la 1600 y la 5777 un mecanismo realmente importante que puede llegar a ser demasiado útil, puede realmente servir para paliar muchísimos problemas, pero para ello nosotros necesitamos de que hacer fuerza en conjunto, porque imagínense ustedes, ¿verdad? La primera ley que modificó la 1600 es esta disposición normativa que establece el uso de las tobilleras electrónicas. Ajá. Pero estamos hablando de letra muerta, porque no se cumple. O sea, no hay todavía tobillera, ¿verdad? Para ser práctico. Pero es una ley vigente. O sea, el juez está obligado a aplicar la ley vigente. Y conozco el caso de muchos jueces que ordenan el uso de la tobillera, pero no hay. ¿Verdad? Entonces necesitamos nosotros abrir este diálogo, porque yo les digo, nosotros los jueces de paz, por ejemplo, cada uno en su jurisdicción,
conoce perfectamente su zona y sabe cuáles son los barrios conflictivos, sabe cuáles son los tipos de violencia que se dan en cada tipo de barrio, y eso es información trascendental para consecuentemente aplicar políticas públicas que permita paliar estos problemas, ¿verdad? Entonces la idea es aprovechar al máximo, ¿verdad? Esta información, lógicamente respetando la intimidad y la confidencialidad de las causas, pero entender dónde hay que trabajar, ¿verdad? Ya sea con programas de reeducación, educativos, ¿verdad? Que la misma ley establece. Sí. Pero hoy en día, con el sistema que no tenemos un equipo multidisciplinario y tenemos que estar enviando oficios a la oficina técnico forense, que también están colapsados porque también ellos trabajan con la parte penal, entre otros, ¿verdad? Entonces ahí es donde se arma este cuello de botella que muchas veces se reflejan en estas tristes estadísticas que vemos diariamente, ¿verdad? Sí, si nos vamos a los de inacción que finalmente terminan en lo peor, ¿verdad? Sí, y si vamos a los números, estamos hablando de 30.000 denuncias anuales de violencia contra la mujer solamente. Pregunta al Ministerio Público cuál es el hecho punible que más se denuncia, y ellos te dicen, señores, el hecho punible que más se denuncia es violencia intrafamiliar, ¿verdad? Sí, incluso también situaciones de abuso a menores, uno mira la cantidad de juicios orales y la verdad, a diario hay 1 o 2 casos. Y no nos olvidemos que el Congreso Nacional en el año 2021, por medio de una ley, declaró estado de emergencia por los alarmantes casos de feminicidio que se venían dando. O sea, señores, estamos hablando de un problema serio, ¿verdad? Entonces deberíamos nosotros de abocarnos, ¿verdad? En la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Pero aportar nuestro granito de arena para colaborar, ¿verdad? Bueno, por de pronto parece que faltan diseñar unas cuantas acordadas más, en realidad. Una va a solucionar un pequeño problema, pero como decíamos también, como planteaba en este caso el juez Gustavo Villalba, es un problema social. El tema de los cobros, que me imagino para ustedes, haciendo ya un resumen y tratando de redondear un poquito, va a ser un elemento que esperemos contribuya entonces y más que nada le dé la tranquilidad a la comunidad, como bien decía la doctora también, de que no hay una situación de complicidad de los jueces de paz con estos organismos que se encargan del sistema de cobranza, ¿verdad? Y que lo que ocurre muchas veces es que no faltan personas que se avivan y se aprovechan de la situación y vuelven efectivamente a comercializar estos documentos, ¿verdad? Así. Y mira, Marta, yo te digo algo, que la filosofía que manejamos es nosotros estamos abiertos a las críticas. Nosotros queremos que nos critiquen. ¿Sabe por qué? Porque mediante eso también uno identifica cuáles son las probables falencias y ahí uno puede mejorar, ¿verdad? Por eso nosotros estamos totalmente abiertos. La única intención de todo esto es mejorar el servicio de justicia y nada más, ¿verdad? Entonces, hacer énfasis en eso, ¿verdad? Sí, señor. Y sobre todo por el espacio que nos dan. Pues estos espacios, la radio, la tele, la educación, ayuda a que todo esto que estamos hablando llegue a más gente y que la gente a través de esto, si no va al colegio, no va a la escuela, a la universidad, no tuvo esa posibilidad a través de su tele o de su radio, esté escuchando, mira, pues el pagaré es así, este instrumento, entonces también aprenda. Y esa es la idea, tratar de concientizar a las personas y cumplir nosotros con nuestra función social. Bueno, vamos a estar entonces atentos a ver qué es lo que concretamente resuelve la Corte Suprema de Justicia. Ya de hecho está en camino, hay una conciencia y una necesidad muy clara de corregir esta situación que la verdad se repite muchísimo en este tiempo. ¿Y cuántos jueces de paz están, doctora, en general? 310 más o menos a nivel país. De los 310, hay ahora muchísimos se han jubilado y estaremos 280 activos porque hay cargos que han quedado vacantes por el tema de la jubilación que estuve comentando pero estamos 310 aproximadamente. Pensando en eso y en toda la infraestructura que de repente se necesita para, como bien decían, tener un trabajo interinstitucional así bien coordinado, la verdad que no es descabellado el número. Son 310 juzgados de paz que tendrían que ser potenciados y que van a ser más eficientes, ¿verdad? Y la idea es que todos estos colegas que estamos, porque vos sabés que la realidad de cada juzgado es realmente admirable, digo yo. Nosotros en Capital decimos la pucha, tenemos la carga que tenemos, ¿verdad?
pero después hablar con colegas que están en el Chaco, ¿verdad? Sí. Que lógicamente por la situación no del Poder Judicial, sino que de la zona, no De hay la zona, agua, claro. no hay electricidad. Hay una jueza que dice que del Chaco que abrió el cajón de su escritorio y le saltó una víbora en el Sí. Chaco, en Puerto Claro, Pinasco. O sea que- un juez tenía un panal de abeja ahí en su despacho, ¿verdad? Y otro juez te cuenta que dormía en la hamaca, ¿verdad? O sea, son realidades que queremos nosotros transmitir y reflejar, ¿verdad? Para que la gente Que vea. el juez de paz, y yo me animo a decir la mayoría de los casos, ¿verdad? Realmente son gente sacrificada y que muchas veces renuncian a cierta calidad de vida para dedicarse al servicio de justicia, ¿verdad? Porque como es el caso de mucha gente que se fueron al Chaco, que estaban trabajando como asistentes fiscales, estaban como actuarios, tuvieron que renunciar a eso, o sea, se animaron a renunciar a esa calidad de vida y se van a servir allá, ¿verdad? Entonces, Sí. resaltar eso también. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo valioso. Esperemos que haya sido útil más que nada. Y bueno, vamos a seguir insistiendo y cualquier cosa le vamos a estar llamando incluso para tener al menos una comunicación telefónica y que nos actualicen ustedes con respecto a si sale o no este congreso, que parece que es sumamente necesario. Y bueno, más que nada, esperemos que en su momento cuenten con el suficiente apoyo y respaldo de las autoridades, ¿verdad? Que pueden llegar a cambiar realmente situaciones. Y acá ya les comprometemos a PDS para que el día del Congreso nos acompañen. Por supuesto, Sí, vamos a estar ahí, totalmente. vamos a estar ahí sin problema. Bueno, Muchas muchísimas gracias nuevamente. Estábamos compartiendo así esta edición con la doctora Liliana Bristot. Ella es juez de paz del distrito de San Roque y con el juez de paz de Gustavo Villalba, él es de Catedral, primer turno. Así que muchas gracias por la paciencia, por explicarnos también algunas cosas y bueno, a la gente más que nada tener en cuenta estos datos, asumir compromisos de manera responsable, tener en cuenta, cerciorarse de lo que está haciendo, porque son documentos que son avalados, la verdad, con la firma y muchas veces la gente ignora eso y dice, a pesar de que sea su firma, dicen, no, igual nomás, yo no vi que haya sido de esa forma, así que es muy importante prever antes que nada. Gracias por acompañarnos. Gracias. Marta. Poder de síntesis, la marca registrada en Noticias Judiciales. Primo Lady. Resistiré a las rayaduras, resistiré a todas las cargas, resistiré a los que suban, resistiré, resistiré. Cobertura de poliuretano para camionetas Rhino Lady. Dura toda la vida. En Erimar, lo que la fábrica no te dio. DASA Consultores y Asesores, un grupo comprometido con el desarrollo sostenible y humano del país. Un estudio jurídico especializado en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible en el ámbito administrativo y jurisdiccional. Un grupo humano comprometido con la generación futura. Instituto IPAC, carreras profesionales con la mejor formación. Dirección y producción de televisión, cinematografía, tecnología en sonido, periodismo y locución para radio y TV. Tu futuro está en los medios. Encontranos en nuestras redes sociales. IPAC, somos especialistas en comunicación audiovisual. Creemos firmemente en la libertad de expresión y en el periodismo independiente. Estos son los pilares fundamentales de la democracia y es a través de estas premisas que alcanzaremos ese anhelado ideal de justicia. PDS Digital, una radio que busca justicia en la justicia. PDS como medio de comunicación no nació para quebrantar el trabajo de los jueces.